Los átomos de una molécula se mantienen unidos mediante enlaces químicos. Pero, ¿cómo se mantienen unidas las moléculas de una sustancia? Hola, yo soy Yamil Córdoba Moreno y hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué son las fuerzas intermoleculares? Las fuerzas intermoleculares son aquellas fuerzas que mantienen unidas las moléculas de una sustancia. Son las fuerzas de atracción que mantienen las sustancias de una manera estable. A diferencia de las fuerzas intramoleculares que mantienen unidos o estables los átomos de una molécula, las fuerzas intermoleculares mantienen unidas las moléculas de una sustancia y lo hacen a través de diferentes fuerzas. Pero antes de mencionarlas, vamos a decir algo muy importante. Las propiedades macroscópicas de la materia, como el punto de fusión o el punto de ebullición, dependen de estas fuerzas intermoleculares, las cuales pueden ser fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas ión-dipolo, fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno. Para que entiendas estos conceptos, debes saber la diferencia entre átomo y molécula. Recuerda que una molécula es la unión de varios átomos y un átomo es una sustancia que no se puede dividir en otras sustancias con propiedades únicas. Comencemos con las fuerzas dipolo-dipolo. Las fuerzas dipolo-dipolo son aquellas fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, moléculas que están formadas por elementos que forman enlaces covalentes y que además tienen una diferencia de electronegatividad marcada. Las fuerzas dipolo-dipolo tienen su origen en las fuerzas electrostáticas, es decir, que la asociación entre estas moléculas o la atracción entre las moléculas se da porque la parte negativa de una molécula atrae a la parte positiva de otra molécula o viceversa. Recuerda que el polo positivo atrae al polo negativo. Fuerzas ión-dipolo. Las fuerzas ión-dipolo se dan entre un ión y una molécula polar. Recordemos que un ión es un átomo que ha perdido o ha ganado electrones y que los iones positivos se denominan cationes y los iones negativos se denominan aniones. Cuando un ión se encuentra cerca de una molécula, estos dos se pueden atraer mediante fuerzas de atracción ión-dipolo. Supongamos que esta tapa roja es un ión positivo y que el extremo de este marcador, este extremo blanco, es su polo negativo. Si este catión va pasando por aquí, se puede formar una atracción dipolo-ión o ión-dipolo entre este ión y esta molécula. Esto sucede, por ejemplo, cuando disolvemos sal de cocina en agua. Los iones de sodio y cloro se atraen con las moléculas de agua formando iones dipolo en la mezcla de agua con sal. Así se puede formar una disolución. Fuerzas dipolo-dipolo inducido. Si un ión o una molécula polar se acerca a un átomo neutro o a una molécula no polar, la distribución de los electrones de este átomo neutro o de la molécula no polar se distorsiona, creando un dipolo, y este dipolo es inducido. Supongamos que tenemos un ión y que tenemos una molécula no polar. Vamos a representar la no polaridad con estos extremos negros. Cuando el ión se acerca a la molécula no polar, y suponiendo que este ión es positivo, los electrones
los electrones de la molécula no polar se distorsionan formando un extremo positivo y un extremo negativo, haciendo que esta sustancia, que es un ion, y esta otra, que era una molécula no polar, se atraigan. A esto se le llama una fuerza de dipolo y dipolo inducido. Inducido porque naturalmente no se formó, sino que se formó por la interacción de un agente externo, que puede ser un ion o una molécula polar. La unión entre un ion y el dipolo inducido que se creó se conoce como fuerza de atracción ion-dipolo inducido. Y la unión entre una molécula polar y el dipolo inducido se conoce como fuerza de atracción dipolo-dipolo inducido. Puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son atracciones entre moléculas covalentes polares que contienen átomos de hidrógeno. ¿Cómo se forma? El átomo de hidrógeno atrae la parte negativa de la molécula polar, haciendo una fuerte atracción entre un átomo de hidrógeno de una molécula y la parte negativa de la otra molécula. Así como sucede en el agua. El hidrógeno de una molécula de agua se atrae con el oxígeno de otra molécula de agua, y esta con otra y así sucesivamente. Fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión se presentan entre las moléculas no polares, es decir, entre moléculas formadas por átomos del mismo tipo y que por lo tanto tienen la misma electronegatividad. Por lo general, los electrones de una molécula no polar se distribuyen de manera simétrica. Sin embargo, los electrones pueden acumularse más en una parte de la molécula que en otra, lo que forma un dipolo temporal. Si bien las fuerzas de dispersión son especialmente débiles, hacen posible que otras moléculas no polares formen líquidos y sólidos. En conclusión, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas de una sustancia. Espero hayan podido entender este tema. Se suscriban al canal, le den me gusta o like y me dejen su opinión en la caja de comentarios. Pregúntenme sobre temas que quieran ver en video en este canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, comparte y dale me gusta. Chao.